Muy buenas, soy Marcos Vázquez y os doy la bienvenida a una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con la doctora Carmen Pedraza, catedrática de Psicobiología de la Universidad de Málaga e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga. Carmen dirige actualmente una línea de investigación centrada en la relación entre neuroplasticidad y neuroinflamación en la depresión inducida por estrés. Y tenía ganas de profundizar en estos temas que menciono en mi último libro, Saludablemente, porque cada vez está más clara la relación entre el estrés y la salud general y, por supuesto, la salud mental a través de procesos como la neuroinflamación. En esta entrevista, Carmen nos detalla un poco más qué es realmente esto del estrés desde una perspectiva más científica, tipos de estrés que existen y cómo unos pueden ser positivos y otros negativos. Hablamos del concepto de homeostasis, de carga alostática, profundizamos en el impacto que tiene el estrés emocional en el cerebro y vemos después algunas estrategias para mitigar el daño y evitar que derive en depresión y otros problemas de salud. Creo que es una entrevista súper interesante de la mano de una gran investigadora con varios papers publicados en la materia y además con relevancia práctica en nuestro día a día. Antes de pasar a la entrevista, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores, empezando por Paleobull, que además de las barritas de energía, la ambrosía, la panacea, etc., tienen más productos y una forma fácil de probar muchos de ellos es con el pack Invicto, que te permite disfrutar de muchos de estos productos con descuento y además incluye mi libro Invicto. Para quienes no lo hayáis leído todavía o lo queráis regalar, pues esta es una buena forma de disfrutar y ahorrar. Para conocer más, echad un vistazo a su web, paleobull.com, y con el código FR10 en mayúscula y con y ahorrar. Para conocer más, echad un vistazo a su web, paleobull.com, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento adicional del 10% en todos los pedidos. Y contamos también con Willetics, fabricante de material deportivo, como una comba de velocidad de alta calidad a la que podéis sumar lastres para añadir dificultad y perfeccionar la técnica. Tienen también bandas elásticas, bandas de glúteos, unas cartas llamadas Playletics, orientadas a convertir el entrenamiento en un juego, donde participé yo también para definir ejercicios, entrenamientos de ejemplo y mucho más. Os recomiendo echar un vistazo a willetics.com, deletreo WILETICS.com, y con el mismo código FR10 tendréis un 10% de descuento en todas las compras. Y ahora sí, damos la bienvenida a la doctora Carmen Pedraza. Bienvenida a Podcast, Carmen. Hola, buenas tardes. Gracias. Nada, a ti por venir, por hacernos este tiempo. Es un placer charlar con una investigadora como tú sobre algo que es muy común, pero a lo que quizá prestamos poca atención, que es el estrés y sobre todo el efecto del estrés en el cerebro. Pero antes de profundizar, me gustaría que te presentaras brevemente y nos cuentes de dónde viene tu interés por este campo del estrés. Bueno, yo soy catedrática de psicobiología y la psicobiología estudia las bases biológicas del comportamiento y los procesos mentales, pero desde una perspectiva bidireccional, es decir, nos interesa cómo nuestro cerebro controla nuestro comportamiento y sus procesos mentales, pero también cómo nuestro comportamiento, lo que ocurre a nuestro alrededor, puede afectar también a nuestro cerebro. Y en concreto, tengo una línea de investigación actualmente sobre depresión inducida por estrés y especialmente los mecanismos neurobiológicos implicados, es decir, cómo el estrés puede provocar cambios inflamatorios y cambios neuroplásticos y eso puede desencadenar en síntomas depresivos. Interesante. Y para empezar, me gustaría que nos dijeras cuál es la definición de estrés, ¿no? Que es un término que todos entendemos intuitivamente, que habremos usado muchas veces, pero ¿cómo se definiría el estrés desde un punto de vista psicológico? Bueno, pues la definición de estrés desde un punto de vista psicológico tenemos que retomar un poco históricamente cómo se ha desarrollado este concepto. Los primeros estudios vienen de la fisiología, que casualmente Seyle encontró como ratas que quería comprobar los efectos de una hormona, al final la llegó a estresar y comprobó los mecanismos fisiológicos, pero la psicología se empezó a interesar por el estrés a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se vio que había un mal de guerra, entonces se atribuía los problemas psicológicos que aparecían en los soldados, sobre todo a ese mal de guerra, al efecto de las bombas, de los artefactos que están implicados. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezó a ver que eso podía producir efectos psicológicos.
Y además se vio que esos efectos o esas alteraciones no solamente aparecían en soldación en general. Pero en ese momento se centró sobre todo la idea de estrés en el concepto de estrés, sobre todo en el estresor, no tanto en otros fenómenos. Y fue a partir de los años 50, con una figura la figura de Lazarus, cuando ya se empezó a ver una aportación diferente. No solo es importante el estresor, sino la percepción que tiene la persona sobre ese estresor. ¿Y qué dependía esa percepción? Pues de los factores motivacionales, es decir, la implicación que tiene la persona con respecto a un estresor. Por ejemplo, en estos días que hemos visto esta ola de frío, no es lo mismo vivir, por ejemplo, en Madrid, que te haya pillado en una carretera esa hora de frío, que vivir, por ejemplo, en otro sitio donde no ha afectado tanto. La implicación emocional va a ser muy diferente. Y también es importante la reevaluación que hace la persona o la valoración cognitiva que hace la persona de la situación. En esto, el afrontamiento podía ser basado en un problema, es decir, si, por ejemplo, tienes problemas con tu pareja, una solución sería dejar esa pareja, o bien un afrontamiento centrado en la emoción. Normalmente, cuando no se puede cambiar una situación, como en la situación de pandemia actual, es mejor cambiar la actitud hacia ella para vivenciarla mejor, porque la situación per se no se puede cambiar. Uniendo todos estos factores, podemos tener una definición más o menos actualizada de estrés. Esa definición no es mía, es de la profesora Carmen Sandy y su grupo de investigación, que sería una situación en la que la persona percibe la dificultad o la incapacidad en sus recursos para dominarla o para superarla. Y además conlleva una activación fisiológica y una activación conductual característica. Y fundamentalmente se podría ser considerada una definición psicológica del estrés. No podemos obviar ni la parte fisiológica ni la parte conductual. También es cierto que hablamos de estrés de manera general, pero hay distintos tipos de estresores, ¿no? ¿Cómo se suelen clasificar o qué tipos de estresores destacarías? Bueno, pues se pueden clasificar atendiendo a múltiples criterios. Uno puede ser desde el punto de vista que se adopte. Por ejemplo, un estrés puede ser incluso positivo. Cuando hay en pequeñas cantidades puede ayudarte a prepararte una presentación o un examen, y eso es conocido como estrés. Y lo que tradicionalmente o la población se conoce como estrés es un estrés negativo o de estrés, pero también los estresores se pueden clasificar atendiendo a otros criterios. Por ejemplo, hay estresores de tipo físico, como el frío extremo o el calor, o también biológicos, que son los que alteran la homeostasis, como la privación de sueño, la privación de agua o de alimento. Y bien los estresores como la privación de sueño, la privación de agua o de alimento. Y bien los estresores psicológicos, mejor los psicosociales, porque es muy difícil también de separarlos. Y luego podríamos tener en cuenta también otra clasificación como la intensidad, atendiendo a la intensidad del estresor, o la duración o la frecuencia. Y por último, me gustaría comentar que los estresores los entendemos de forma más negativa, son los que más alteraciones provocan, son los que son difícilmente de controlar y los que no son predecibles, sobre todo para la persona. Interesante. Has mencionado el término de homeostasis, ¿no? Que muchas veces hablamos de que un estresor nos saca de esa zona de homeostasis. Ligado a esto hay otro concepto de alostasis, que está a su vez ligado a la idea de carga alostática, que creo que está muy relacionada con la forma en la que respondemos al estrés, ¿no? ¿A qué se refiere esta idea de la carga alostática? Vale, el organismo cambia ese punto de ajuste. Y las conductas que se realizan y los cambios que se realizan para poder compensar y volver la homeostasis, si se mantienen en el tiempo, pueden ser negativos. Lo explico de otra forma. Realmente ese punto de ajuste se vuelve a cambiar, y todo lo que se pone en marcha para poder compensar y volver la homeostasis, si se mantiene en el tiempo, puede ser contraproducente. De hecho, este término procede de McEwen, y él atribuye o dice que hay dos situaciones que son las que con mayor probabilidad puede aumentar esa carga alostática, que son la exposición sostenida al estrés o el estrés continuado, el estrés crónico, y también los estados de ansiedad anticipatoria, cuando la persona no tiene una situación estresante en un mismo momento, pero sí que
anticipa esa situación y pone en marcha los mismos mecanismos, pero sí que anticipa esa situación y pone en marcha los mismos mecanismos como si estuviera en la situación presente. Todos los mecanismos que el organismo pone en marcha para volver a homeostasis, como liberación de hormonas y otros elementos, llegará un momento en que eso mismo provoque daño y eso aumenta la carga. Y además, los comportamientos que la persona pone en marcha para poder compensar o poder volver a esa situación de equilibrio muchas veces, los que se ponen en situación de estrés, aumentan esa carga alostática. Por ejemplo, se deja de hacer más ejercicio, se deja de tener relaciones sociales, la dieta es mucho peor o más cargada en grasas insaturadas. Todo eso hace que aumente muchísimo la carga alostática y llegará un momento en que eso puede provocar un desgaste en el organismo. Claro, es un círculo vicioso. Al final puede ser una de las causas de la aparición de patologías y de enfermedades asociadas al estrés. En el estrés, porque hemos hablado, pues eso, de la carga alostática, hemos hablado de distintos tipos de estresores, pero al final, tanto si es un estrés físico o más emocional, la respuesta que tenemos cableada al estrés desde un punto de vista fisiológico es muy similar en gran medida, independientemente del tipo de estresor, ¿no? ¿Cómo es esta respuesta al estrés y qué papel juega el cerebro en ella? Bueno, normalmente la respuesta al estrés ha sido seleccionada evolutivamente. Normalmente esa respuesta era necesaria para la supervivencia. Por ejemplo, si había un predador presente o la persona tenía que encontrar alimento, o bien tenía que aparearse y luchar con otros de la especie, normalmente tiene que activarse un sistema que le prepare o bien para la huida o bien para la lucha. Ese sistema, que es el que se pone en marcha en una situación de estrés, lo primero que ocurre es que se activa el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo, y en concreto una rama que es la simpática, lo que hace, entre otras cosas, aumentar la tasa cardíaca, la presión sanguínea, la respiración, es decir, mecanismos que son necesarios bien para esa lucha o bien para esa huida. También se activa un eje simplemente son distintas estructuras cerebrales en las que se va liberando hormona hasta que se libera una hormona que es el cortisol en humanos o la corticosterona en otras especies, que es fundamental para la utilización de la glucosa, para que esté disponible en sangre y para movilizar esas energías y que permita la lucha o permita la huida. Eso, en principio, evolutivamente se ha seleccionado y es beneficioso. El problema sería cuando eso se mantiene en el tiempo y no se regulan o no se utilizan los mecanismos en los que se para esa respuesta. Normalmente en una situación normal, en un estresor agudo, toda esa respuesta se activa y llegará un momento en que esa respuesta terminará porque el estresor ha desaparecido. Pero cuando se sigue manteniendo en el tiempo es cuando pueden aparecer los problemas o pueden aparecer las patologías. Sí, es importante distinguir ese estrés agudo, puntual, que incluso puede ser beneficioso, de ese estrés crónico, constante, muy ligado en el mundo moderno a factores psicoemocionales, que es lo que termina siendo un factor de riesgo para lo que vamos a hablar ahora de la depresión, ¿no? Sí, esa es una distinción buena entre estrés agudo, que en principio es necesario y es evolutivamente seleccionado, es decir, si hay realmente un problema grande, como en un ataque, por ejemplo, en la calle, si no corre, puede ser peligroso, pero en cambio si mantienes esa reacción de alerta continuamente y tu cuerpo reacciona como si te fuesen a atacar de forma continua porque tienes, por ejemplo, un examen, eso al final es lo que lleva a la patología, lo que puede resultar conflictivo o puede resultar peligroso para el organismo. Y entiendo, algo también muy interesante es cuál es el efecto del estrés en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, en la función cognitiva. Y tendemos a pensar que el estrés es malo, que degrada la función cognitiva, pero creo que aquí también es interesante separar qué tipo de estrés, ¿no? O sea, de nuevo, con esa perspectiva evolutiva, sería difícil pensar que un estrés agudo haga que tomemos malas decisiones, ¿no? Si estamos, no sé, escapando de un tigre, pues no tendría mucho sentido pensar que el cerebro no va a funcionar bien ahí. Entonces, ¿qué efecto tiene el estrés agudo? Vamos a empezar por ahí, en el cerebro, en nuestra capacidad de atención, de alerta, etcétera. Vale.
Esa misma respuesta que se pone en marcha cuando hay una situación de estrés, a liberación de adrenalina, noradrenalina, que son hormonas importantes para activar el organismo, la tasa cardíaca que hemos comentado, la frecuencia respiratoria. Esas mismas hormonas son importantes para mantenernos en alerta e incluso para focalizar la atención. Eso puede favorecer muchos procesos cognitivos. De hecho, la atención es el prerequisito de muchos procesos cognitivos, como por ejemplo la memoria. El cortisol en pequeñas cantidades también es positivo. Por ejemplo, en el cerebro hay receptores para cortisol. Los receptores para cortisol podríamos entender que es como una cerradura y el cortisol sería como la llave. Tenemos cerraduras que son buenas, entre comillas, y que se sitúan en algunas estructuras como, por ejemplo, el hipocampo. El hipocampo es una estructura que se llama así por su nombre latino, que está situado en los lóbulos temporales, es decir, si siguiéramos una línea recta desde el oído hacia adentro, y es fundamental para la consolidación de la memoria, muy conectado con otras regiones del cerebro importantes en las funciones cognitivas. Bueno, pues en el hipocampo hay cerraduras buenas y otras que no son tan buenas para ese cortisol. Las cerraduras buenas, el cortisol encaja mejor en ellas, que son los receptores para los mineralocorticoides. Se ha visto que pequeñas cantidades de cortisol que abren esa cerradura son beneficiosas para consolidar la información y para determinados procesos cognitivos. En cambio, cuando ya los niveles son muy altos, que ya lo comentaremos, el resultado es mucho más negativo porque también se abren otras cerraduras que son los receptores para glucocorticoides cuando ya se han saturado los de mineralocorticoides y ahí sí que tienen problemas negativos ese exceso de esas hormonas de estrés. Pero a niveles pequeños, de hecho, se habla siempre del proceso de U invertida, es decir, es necesario unos niveles mínimos de esas hormonas de estrés para que funcione adecuadamente, muy bajo o es muy alto, entonces cuando ya puede aparecer el problema. Exacto, es el concepto de hormesis, ¿no? Esas dosis pequeñas de estrés que nos benefician, que como dices pueden tener un efecto beneficioso en el cerebro, pero pasemos al otro extremo, ¿no? A cuando se elevan los niveles de cortisol, de las hormonas del estrés, sobre todo cuando se mantienen constantemente elevadas, ¿qué efecto perjudicial genera esto en el cerebro? Bueno, pues puede afectar a muchísimas funciones y muchos mecanismos distintos. Por un lado, ese exceso de cortisol, como he adelantado, puede abrir esas cerraduras que hemos comentado que son más negativas. Una vez que ya se han saturado los receptores para mineralocorticoides, también se activan y se saturan los de glucocorticoides y ahí puede afectar a la consolidación de información. De hecho, se ha visto en distintos modelos animales y también en humanos que se puede afectar esa consolidación de información, que se puede afectar esa consolidación de información y la orientación espacial, que también depende de hipocampo. Pero no solo por esa acción directa sobre esos receptores puede afectar el cortisol. El cortisol también puede afectar la formación de nuevas células. Aunque tradicionalmente se pensaba que no había formación de nuevas neuronas en el cerebro, se sabe que en zonas muy concretas del cerebro, como por ejemplo en el hipocampo, se están formando nuevas neuronas que son necesarias para procesos dependientes de hipocampo, es decir, para funciones cognitivas que requieren de esa estructura cerebral. El estrés y el exceso de cortisol puede interferir con la formación de esas células. Pero también en el cerebro no solamente hay neuronas, hay otro tipo de células, como por ejemplo las células microgliales, que son a modo de especie de policías que siempre están atentos a lo que ocurre en el entorno, el cambio, y también tienen esa cerradura para el cortisol, también tienen receptores para cortisol. Un exceso de cortisol hace que en esas células se provoquen cambios funcionales y el resultado final es que aumenta la neuroinflamación. Esa neuroinflamación también puede dañar al cerebro, puede dañar estructuras como el hipocampo, pero no solo el hipocampo, también el córtex prefrontal, que esa estructura es fundamental para muchas funciones cognitivas, más típicamente humanas, aunque muchos animales también tienen funciones controladas por el lóbulo frontal, los mamíferos. Pero hay funciones como la función ejecutiva, que son un tipo de funciones necesarias para la consecución de metas y todas las conductas que ponemos en marcha para conseguir esas metas.
y también se ve afectada por ese exceso de cortisol, no solo porque el cortisol actúe sobre esa región, sino también porque puede verse afectada y dañada por esos mecanismos intermedios. Y otro de los mecanismos a través de los cuales el estrés puede dañar estructuras implicadas en la cognición es a través de un aumento del estrés oxidativo. Cambios que ocurren a nivel cerebral, se activan numerosos neurotransmisores que alteran el equilibrio entre excitación e inhibición, y el resultado final es que puede aumentar la excitabilidad y el estrés oxidativo, que todos sabemos que puede dañar una región, y en este caso el hipocampo es muy susceptible a ello, pero no solo. Otra cosa que puede afectar no solo memorias declarativas o explícitas, es decir, a esas que se pueden contar, que se ponemos en evidencia cuando se nos pregunta algo de un punto de vista académico o de nuestro día a día. También el estrés puede consolidar o aumentar un tipo de memoria que es negativa, que es el miedo condicionado, que es un tipo de memoria que está muy relacionada con la aparición de algunas patologías como, por ejemplo, la fobia o incluso el trastorno de estrés postraumático. Y aunque afecta, interfiere con otras memorias, ese tipo de memoria que es más negativa, lo que hace es consolidarla y fortalecerla también. Y lo interesante también aquí es que esta respuesta o el perjuicio que puede haber finalmente no depende solo del nivel de estrés al que estemos expuestos, sino también de nuestra capacidad de lidiar con ese estrés, ¿no? Pero antes de hablar de estrategias específicas para mejorar esta capacidad, quería preguntarte qué sabemos sobre el papel que pueden jugar nuestros genes en esa resiliencia innata, vamos a decir, al estrés. Bueno, como bien has comentado, el estrés parece ser que es el principal factor ambiental en la etiología de la depresión. Actualmente no se conoce, bueno, se conocen que hay muchísimos genes que pueden estar relacionados con la aparición de depresión. De hecho, autores postulan, cuando se han hecho estudios del genoma completo, que casi todas las personas podríamos tener riesgo a desarrollar depresión, pero no todos ellos lo desarrollan. Muchos de esos genes que están relacionados con la aparición de depresión o con la resiliencia están relacionados en parte con los mecanismos que regulan la respuesta del estrés. Por ejemplo, algunos están relacionados con la respuesta del cortisol, otros están relacionados con el sistema noradrenérgico que hemos comentado antes, puede estar relacionado también con otros sistemas de neurotransmisión que se ponen en evidencia en situaciones de estrés, pero lo que parece más claro no es tanto que haya genes que directamente puedan estar relacionados con la aparición de depresión, sino que el estrés puede provocar cambios epigenéticos en muchos genes, y esos cambios epigenéticos pueden ser los responsables de la aparición de sintomatología depresiva. Ya supongo que muchas personas sabrán qué son esos cambios epigenéticos. Realmente la epigenética lo que estudia son las modificaciones, en este caso por factores ambientales, en la expresión de unos genes. O bien se expresan o se dejan de expresar, aunque no cambia la información genética per se. Y se ha visto que el estrés, especialmente en periodos importantes del desarrollo, como puede ser el periodo postnatal, la infancia o la adolescencia, pero también el estrés continuado en época adulta, hace que se modifique la expresión de determinados genes y aumente la probabilidad de que la persona pueda desarrollar depresión. O sea, digamos que en nuestra respuesta a estos estresores pues hay variables que no podemos controlar, otras del entorno que en gran medida tampoco podemos controlar, como las cosas que nos ocurren en la infancia, que modifican la expresión de esos genes vía estos cambios epigenéticos, pero también hay muchas cosas que sí podemos hacer, ¿no? Que no dependen de nuestros genes o de lo que nos ocurrió cuando éramos pequeños, y que nos pueden ayudar a mitigar este estrés crónico, y es donde me quiero centrar en el resto de la charla. Por ejemplo, empecemos por el ejercicio, que creo que es una de las que más evidencia tiene a la hora de mitigar este riesgo de depresión, ¿no? Sí, bueno, se ha visto que el ejercicio físico, especialmente el ejercicio que es voluntario, produce determinadas mejoras en todo ese sistema de estrés. Entre otras cosas, por ejemplo, el ejercicio se ha visto que mejora la neuroplasticidad,
no solo la neurogénesis, pero también mejora la neurogénesis, aumenta otros marcadores de neuroplasticidad como el BDNF, entre otros, que es importante para las funciones cognitivas, pero también mejora la neurogénesis. Se ha visto que puede tener incluso un efecto preventivo. O sea, en animales de laboratorio, el que los animales entrenen antes de la exposición a un estresor hace o previene la aparición de muchas de las alteraciones cognitivas y de otro tipo que pueden aparecer como consecuencia de la exposición de estrés. Porque se ha visto que la neurogénesis, aunque por sí sola una disminución neurogénica no lleva a la aparición, por ejemplo, de depresión o de otros síntomas, sí que hace o predispone a una persona a que sea más vulnerable a los efectos negativos del estrés. Cuando hay una reducción de neurogénesis, por ejemplo, por un estresor y vuelve a exponerse a otro estresor, dado que su capacidad para adaptarse a esa nueva situación, sus estrategias cognitivas para adaptabilidad, en estado depresivo también pueden aparecer otras alteraciones como problemas de memoria o de otro tipo. Pues el ejercicio físico se ha visto que lo mejora. Pero no solo mejora directamente la neurogénesis, también mejora otros mecanismos. Se ha visto que el ejercicio voluntario reduce la neuroinflamación. La neuroinflamación, además de otros daños, también afecta a la neuroplasticidad. Por lo tanto, por distintos mecanismos, puede que el ejercicio físico mejore o prevenga o incluso palie los efectos negativos del estrés. Yo siempre digo también que el estrés puede tener un efecto multiplicativo, el ejercicio puede tener un efecto multiplicativo si además lo hacemos en un entorno natural al aire libre, si además lo hacemos con más personas, con lo que estamos sumando muchos elementos que amplifican el efecto de la actividad física, ¿no? Es cierto, sí son otros factores que pueden ayudar a compensar los efectos del estrés. De hecho, un estudio reciente del año 2019 se vio que personas que estaban expuestas unos 20-25 minutos al día a un entorno natural, sus niveles de cortisol bajaban bastante, de forma significativa. Sí. Eso, se vio que la exposición a entornos naturales puede tener un efecto beneficioso, aunque siempre se había pensado, no se había hecho un estudio sistemático y en este caso se pudo comprobar. Y también en los apoyos sociales, no solo en personas, sino también en animales de laboratorio, se ha visto que es fundamental para amortiguar las consecuencias negativas del estrés. Animales que son estresados con apoyo social tienen un impacto mucho menor que, por ejemplo, cuando están aislados socialmente. Y eso también se ha comprobado en humanos, especialmente cuando se habla de soledad percibida, en la que tiene efectos más negativos. Si el ejercicio físico, si además se unen otros efectos del estrés, como en la exposición a un ambiente natural o en la exposición también o los apoyos sociales, pueden paliar muchísimo esos efectos. Sí, es muy interesante esto del apoyo social y creo que se habla menos del tema, ¿no? Y sabemos que la soledad, o el sentimiento de soledad en general magnifica el estrés porque, de nuevo, últimamente representaba una amenaza, ¿no? Y es posible que estos meses que llevamos de confinamientos, de distanciamientos sociales, pues hayan tenido un impacto muy negativo en la salud mental por esta vía. Ha incrementado los casos de problemas de salud mental y la OMS está advirtiendo que posiblemente la depresión pueda ser la siguiente pandemia, en parte porque ese estrés percibido es mayor, pero en parte también por el aislamiento social, esa falta de apoyos sociales puede aumentar esas consecuencias negativas del estrés y esta situación está aumentando muchísimo. Ya era preocupante antes de la pandemia, de hecho se estimaba que en 2030 iba a ser la enfermedad más diagnosticada en el mundo. Ahora posiblemente aumenten muchísimo los casos de depresión y de otros problemas mentales. Sí, sí. Se habla también mucho en estos contextos de la meditación, que también está muy de moda. ¿Qué nos dice la evidencia científica en este sentido? ¿Es realmente útil en el caso, por ejemplo, de la depresión? Vale. Aunque no hay demasiado estudio muy controlado sobre los efectos de la meditación en mecanismos relacionados con depresión e incluso con el estrés, algunos estudios sí que apuntan que puede tener efectos beneficiosos en algunos parámetros. Por ejemplo, se ha observado que
cuando se miden determinados marcadores en sangre antes de la práctica de meditación y después de un protocolo de meditación, se ha observado que pueden haber cambios en determinados parámetros, sino también en niveles de algunas moléculas inflamatorias, a nivel de sangre también. Y a nivel cerebral hay cambios en la actividad de algunas estructuras, porque el cerebro, las estructuras funcionan de forma coordinada. No solamente el hipocampo es importante o la corteza prefrontal, sino que están coordinados. Y es importante también la activación de esas regiones. Por ejemplo, una activación excesiva de la amígdala es negativo y el estrés lleva a una activación de esa estructura que evolutivamente está implicada en detectar amenazas del ambiente. Si está muy activada, lo que hace el individuo o la persona es detectar las cosas que ocurren en el ambiente como mucho más amenazantes y por lo tanto tiene un estado de hipervigilancia y puede tener una respuesta exagerada a contratiempos cotidianos. Se ha visto que la práctica de meditación puede reducir la activación de unas partes de la amígdala y tiene un efecto beneficioso no solo en marcadores sanguíneos, sino también a nivel de activación cerebral. ¿Y algún otro factor de estilo de vida, Carmen, que destacarías para ayudarnos contra el estrés, que quizás no lo hayamos comentado? Por ejemplo, la dieta también se ha relacionado con efectos nocivos en una dieta negativa y en cambio con efectos beneficiosos en la dieta que consideramos como positiva. Por ejemplo, en un estudio también reciente se ha visto que en animales alimentados con una dieta occidental tenían niveles más elevados de cortisol, incluso tenían una respuesta más exagerada ante la exposición a cualquier tipo de estresor. En cambio, cuando se alimentaban con dieta mediterránea, se había visto que su respuesta al estrés se recuperaba mucho antes. Al principio de la charla comentamos que la respuesta al estrés es positiva. El problema es cuando se mantiene, no se recupera o no vuelve a esa homeostasis. Se ha visto que una dieta adecuada hacía que su respuesta se recuperara muchísimo antes y además toda la actividad simpática que aumenta con los años, por ejemplo, la frecuencia cardíaca puede aumentar o ve alteraciones a nivel cardíaco, muchas veces aumenta la presión arterial, muchas de esas alteraciones que se ven afectadas con los años se prevenía o incluso se retrasaba su aparición con una dieta adecuada. Entonces se ha visto que no solo es beneficioso, la práctica de ejercicio, especialmente si es en ambientes naturales, los apoyos sociales, la dieta también es fundamental porque tiene un efecto beneficioso. Y en el caso de la dieta, Carmen, conocemos los mecanismos. Entiendo que uno sería seguramente la inflamación. Sabemos que una dieta occidental proinflamatoria, entonces una dieta, vamos a decir así, mediterránea, basada en comida real, etcétera, puede ayudar a reducir esta inflamación. Se habla mucho también del eje intestino-cerebro. No sé si a través de cambios en la microbiota podemos también mejorar el estado de ánimo. ¿Qué sabemos ahí de esta interacción entre la alimentación y el estado mental / depresión? Vale, pues ya he adelantado dos mecanismos que son de los más estudiados en la actualidad. Uno de ellos a través de la inflamación. La inflamación, tanto periférica como central, va a terminar dañando al sistema nervioso. Ese aumento de respuesta inflamatoria, antes hemos comentado, que puede afectar la neurogénesis o la formación de nuevas células, puede afectar la plasticidad, por lo tanto es uno de los mecanismos que se ha relacionado. Y otro, los cambios en la microbiota también son fundamentales. De hecho, se ha visto que hay una relación entre estrés en periodos tempranos de la vida, alteraciones en la microbiota y aparición más avanzado en épocas posteriores de la vida. Por lo tanto, es uno de los mecanismos importantes que puede estar relacionado. Y ya para terminar, Carmen, quería preguntarte sobre los antidepresivos, porque hemos hablado de estrategias de estilo de vida que para mí son súper importantes, pero eso no implica que en ciertos casos no sea interesante el uso de fármacos, ¿no? La duda aquí es hasta qué punto sabemos cómo funcionan o si pueden ayudar en estos casos de depresión ligada a estrés. ¿Cuál es tu opinión? Vale, aunque hemos hablado de depresión general, existen muchísimas formas de depresión e incluso cuando se combinan todos los síntomas de depresión hay una posibilidad de 600 y pico combinaciones, 632 para ser un poco más precisa.
Por lo tanto, existen muchos tipos de depresión y no siempre todos los fármacos funcionan bien. Pero sí se ha visto que muchos fármacos mejoran algunos de los mecanismos que hemos comentado que pueden estar relacionados con la aparición de depresión debida al estrés. Por ejemplo, la respuesta a los antidepresivos no es inmediata y muchos antidepresivos tienen un efecto terapéutico mejorando la neurogénesis, mejorando la neuroplasticidad. Eso se ha visto que es importante. También algunos antidepresivos mejoran algunos de los niveles de algunas hormonas relacionadas con el estrés, por lo tanto es fundamental. Y se ha visto que para algunos tipos de depresión lo que funciona mejor es la combinación de los fármacos antidepresivos junto con la psicoterapia. Esa combinación es mucho más efectiva que la administración de los dos tratamientos de forma separada. Totalmente, totalmente. O sea, los fármacos tienen su lugar, por supuesto, pero al final no te dan herramientas, mientras que las terapias sí te dan herramientas. Al final, como decíamos antes, el estrés crónico es muchas veces creado por nuestra mente, comillas, ¿no? Me refiero a que, como decían los estoicos, el problema muchas veces no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos, y dos personas pueden interpretar el mismo suceso de formas muy distintas y, por tanto, tener también una respuesta de estrés muy distinta, y esta interpretación, hasta cierto punto, es modificable, ¿no? Y un buen psicólogo con esa terapia pues, puede ayudar en este proceso. Sí, fundamentalmente tiene que ver por ahí, porque el fármaco va a solucionar un problema de forma transitoria. Como he comentado antes, no todos los fármacos solucionan todos los tipos de depresión que hay. De hecho, hay una recaída importante en depresión solamente con tratamiento farmacológico y hay un 33% de personas que no responden a ningún tratamiento. Por lo tanto, hay otros mecanismos implicados. Y la hipótesis serotoninérgica y monoaminérgica se queda un poco corta para explicar la depresión desde un punto de vista molecular y la psicoterapia sí que puede producir cambios un poco más duraderos en el tiempo y tiene que ver en parte con esa reinterpretación o reevaluación de la situación y darle a la persona estrategias para poder hacer frente a una situación estresante. Perfecto, Carmen. Pues antes de despedirnos, cuéntanos un poco en qué estáis trabajando en tu equipo, qué proyectos tenéis entre manos ahora o en un futuro inmediato. Bueno, te agradezco que me dé la posibilidad un poco de contar lo que hacemos, porque los investigadores tenemos esa obligación ética de poder contar a la sociedad aquello que se ha financiado con dinero público. Y bueno, fundamentalmente lo que he comentado, intentamos estudiar la depresión inducida por el estrés, porque partimos de la base que el estrés es uno de los principales factores ambientales en la etiología de la depresión, es fundamental. Y nos interesa algunos de esos mecanismos que hemos comentado, como el estrés, y distintos tipos de estrés provocan efectos un poco diferentes, altera la neuroinflamación por esas células que comentamos antes, que junto con las neuronas son fundamentales para un buen funcionamiento del cerebro, existen más células, pero esas son fundamentales, que es la microglía. Y esa microglía, cuando se altera, hace dos cosas. Por un lado, puede liberar moléculas proinflamatorias y por otro lado también interfieren en la neurogénesis. Entonces, intentamos comprobar cómo ese estrés altera la microglía, aumenta la neuroinflamación y afecta la neurogénesis, pero también nos gustaría ver alguna forma de poder revertir eso. Y la forma de revertirlo nos hemos centrado especialmente con una molécula de naturaleza lipídica, que se ha visto que su déficit puede aumentar la vulnerabilidad a desarrollar depresión como consecuencia del estrés, porque al déficit puede aumentar la vulnerabilidad a desarrollar depresión como consecuencia del estrés, porque altera esos mecanismos que hemos comentado. Entonces, nuestra intención es intentar modular esa molécula para, de alguna forma, poder compensar los efectos negativos del estrés y disminuir la aparición de sintomatología depresiva, fundamentalmente. Interesante. Bueno, pues ojalá que tengáis suerte, que obtengáis buenos resultados por ese lado, por el esfuerzo que estáis haciendo. Cerramos aquí. Gracias de verdad por tu tiempo, por ayudarnos a entender todos estos conceptos tan importantes y sobre todo con toda esta situación de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Así que nada, gracias por el tiempo.